Bienvenidos, soy el doctor Martín Vargas y ustedes están en Enjuiciando a la Muela, un programa editado para buscar la salud en tu familia. Estoy seguro que aquí encontrarás algunos tips y consejos muy importantes para tu casa. Hoy hay un tema muy especial y tiene que ver con el juicio, la muela del juicio. Un tema muy común en las familias porque muchos han tenido que experimentar la extracción de un diente de juicio. Y para este programa tenemos dos invitados. Un profesional de mucho prestigio en el área de la salud bucal. Está con nosotros el doctor Ítalo Funes, presidente de la Sociedad de Cirugía Bucomaxilofacial. Doctor Ítalo Funes, muchas gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros. Un saludo para el público, por favor. Sí, gracias. Muy contento por la invitación y estoy seguro que la información que vamos a compartir va a ser muy importante. Genial. Gracias. Y también está con nosotros el señor Carlos Vega, administrador de empresas, paciente que ha tenido una experiencia también con una extracción de un diente de juicio y también padre de familia con hijas que han tenido una experiencia semejante. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. No, nada, doctor, muchas gracias también por la invitación. Efectivamente, tengo experiencia con mis hijas, con el tema de la muela del juicio. Particularmente le he sufrido mucho y bueno, espero que esta información nos sirva para todos para que la tengamos en cuenta, ¿no? Porque es muy importante saber qué ocurre cuando te ocurre este tipo de casos, ¿no? Correcto. Muchas gracias también por venir. Bueno, empecemos a la conversación con el experto, con el cirujano maxilofacial. ¿Cuándo, cómo, por qué, dónde, quién hace la intervención? En todo caso, partamos por lo primero. ¿Por qué tenemos que sacarnos los dientes de juicio? ¿Por qué nos sobran los dientes de juicio? ¿Qué pasa con el diente de juicio? ¿Por qué está ubicado ahí? Pónganos en contexto cuántos molares tenemos los adultos. ¿Por qué ese diente de juicio siempre está estorbando en la boca? ¿Qué es lo que ocurre con el diente de juicio? Me he hecho como 30 preguntas en una sola. A ver, lo primero que debemos decir es que la muela del juicio es el apelativo, es un apodo. Sí. ¿No? Nosotros lo conocemos como tercera molar. Claro. ¿Sí? Entonces, ya se podrán imaginar entonces que existen 3 molares, ¿no? En total, los adultos, debemos tener 32 dientes que están repartidos en arcadas. O sea, si dividimos la boca en 4 segmentos, vamos a tener 8 en cada uno de ellos. Y la última muela, es más, la última que se forma, la última en intentar erupcionar, es la famosa muela del juicio. Ahora, ahí hay muchas cosas que son interesantes recalcar. Hay muchos mitos y muchas realidades. Buen y mal manejo. Entonces hay todo un flujograma, hay un orden en el cual nosotros vamos abordando estos problemas de la muela del juicio, de la tercera molar, para saber finalmente quién es el encargado, quién es el profesional idóneo para poderlo realizar. ¿Yeah? Sí, porque, a ver, este tercer molar está ubicado en la zona posterior de la boca. ¿Y por qué nos está sobrando? ¿Y por qué tenemos que retirarlo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un factor de evolución humana? ¿Diosito nos hizo así para que hayan dentistas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ese tercer molar está fuera? Sí, tiene que ver mucho con hay una serie de factores ahí. Uno de ellos es el evolutivo. Imagínense que antes se contaba hasta con cuartas molares. Entonces, los hábitos de alimentación, la forma de la masticación, el tamaño de la mandíbula ha ido cambiando en el transcurso de los años. Y eso ha llevado a que no se presente o no haya un buen espacio para la erupción de estas terceras molares. Sobre todo las de abajo. Las inferiores, las dos inferiores son las que producen la mayor cantidad de problemas. Si hacemos un comparativo, las inferiores sobre las superiores, el 90% de terceras molares inferiores tienen problemas de erupción. Y esto es porque, si son las últimas en formarse y las últimas en erupcionar, no encuentran el espacio suficiente para hacerlo. Entonces, se acomodan como buenamente puedan. Y la mayoría de ellas están en una posición inadecuada, ¿no? Horizontales, hacia atrás, ¿no? Transversales, que cuando no se está acostumbrado, pues llama la atención, ¿no? Entonces, de repente,
lo voy a poner así, por la experiencia y por el ser especialista, lo hable de manera natural, pero si a un colega de práctica general o al mismo paciente, cuando tú le enseñas una radiografía, pues entran en pánico y se zozobra, ¿no? Pero hay que explicarles. Ahí lo más importante es la educación al paciente. ¿Qué es lo que está pasando? Que entienda cuál es el problema y por qué se va a hacer el procedimiento. Una vez que se establece eso, que nosotros lo llamamos diagnóstico, indicación de exoncia, saber quién es el profesional adecuado para poder realizar ese procedimiento. Ajá. Sí, porque el hecho que las piezas dentarias, en este caso la tercera molar, tenga un problema de erupción, que esté horizontal, que tenga problemas inflamatorios, infecciosos, por ejemplo, son indicaciones para retirarlas. Tratamientos ortodónticos. El ortodoncista va a indicar, según su criterio, el retiro de esas terceras molares, sea antes, durante o después del tratamiento de ortodoncia. Eso es criterio del ortodoncista. Cuando hay procesos infecciosos, inflamatorios, lógicamente hay que retirar esa molar y hay que hacer una limpieza, etcétera, ¿no? Si están relacionados a quistes y tumores. Las terceras molares son las piezas dentarias que están más relacionadas a este tipo de patología, ¿no? Sí. Entonces, son varias indicaciones las que hay que realizar. Claro. Y hay una indicación que hay que tomarla con mucho cuidado, que se denomina la extracción profiláctica. La extracción profiláctica es la extracción preventiva. Que se retira para evitar problemas. ¿Ok? Entonces, eso suena lógico, pero hay que tomar en cuenta ahí dos factores para tomar una buena decisión: edad del paciente y riesgo. ¿Qué significa eso? Que esta exoncia profiláctica, es decir, ese paciente no tiene caries, no está infectado, no tiene quiste, no tiene nada, es una muela sana, pero se va a realizar la extracción para evitar problemas en el futuro. Eso se debe realizar solamente en pacientes menores de 30 años. O sea, no existe una exoncia profiláctica en pacientes mayores de 30. Y la razón la voy a explicar en un momento. Y la otra es riesgo. Si yo tengo una molar que según el criterio hay riesgo de producir cualquier problema, riesgo de producir caries, riesgo de dañar la segunda molar, ¿no? La que está al costado, de producir algún problema, o ya el paciente ha experimentado un inconveniente al otro lado, ¿no? Entonces, ahí es conveniente explicarle al paciente que es preferible retirar esa molar. Esa molar. Y hablando de pacientes, Carlos, tú has experimentado este procedimiento, extracción del tercer molar, la famosa muela del juicio. Carlos, cuéntanos, ¿por qué te retiraron el tercer molar? ¿Era preventivo, como dice el doctor Funes, o era patológico? Es decir, había inflamación, había dolor, se había complicado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué te retiraron el tercer molar? Yo la verdad, a veces uno tiene un tiempo como que dejándole estar, como que te duele y te vas automedicando con unas pastillas para el dolor, como que la vas pasando bien, pero después cuando ya el dolor se intensifica y tienes probablemente un problema que tiene que ver con tu diente, que tú al principio no sabes que es el diente del juicio, ¿no es cierto? Hasta que vas a un médico. Dices, bueno, creo que hay un momento en que yo vaya, ¿no es cierto? Entonces voy y efectivamente yo ya tenía un problema dentario en la parte posterior, o sea, al final, pero también tenía un diente que estaba al costado que también tenía un proceso inflamatorio que estaba infectado. Y lo peor que fue para mí es que yo pensaba que tenía un único problema. Entonces yo tenía prácticamente 2 molares con problemas. Y por recomendación del médico me dice, bueno, Carlos, ¿sabes qué? Has venido en un momento en que no sé cómo te vamos a salvar. Y tuvimos que hacer un procedimiento y sacarnos efectivamente la muela de juicio porque era el que estaba comprometiendo toda la parte de abajo, ¿no? Y además que tenía un diente infectado. El dolor era extremadamente intenso. Antes. Cuando te retiraron la muela de juicio, ¿ese dolor calmó o se complicó? Pasa es que, como yo tenía una complicación, y eso fue porque, como dice el doctor, no tenía una cultura de prevención, porque no tenía, bueno, todos sabemos que tenemos la muela de juicio, ¿no es cierto? Lo ideal hubiese sido que desde un primer momento uno también se atienda y acepte la recomendación de odontólogo, porque a mí un momento me decían, hay que sacar esa muela porque tu muela Cuando era más joven te decían, ese diente hay que retirarlo. Pero uno es joven preventivo. Y normalmente pues sientes que no te duele nada y que aparentemente todo está bien.
y tú puedes, bueno, ingieres alimentos, a veces no tienes una buena higiene bucal y eso genera probablemente mayor complicación. Entonces, cuando ya me viene todo este dolor intenso, súper fuerte, calma cuando me sacan la muela de juicio, efectivamente. Calma porque a partir me sacan otro diente además de ese, porque se había complicado. Y el primer día, sí, me dolió fuerte. El segundo día me dolió también un poquito menos. Hasta el tercer día, cuarto, fue bajando. Lentamente. Porque yo también tenía otras complicaciones aparte Claro. del juicio. Carlos, comentaste tú que fue afectado también el diente de al lado. Sí. Doctor Funes comentaba, Ítalo comentabas que a veces esos terceros molares complican porque hacen caries, pues están muy pegados, están en una posición muy compleja con el diente de al lado. Sí. O a veces hacen enfermedad de encías, ¿no? Alrededor del diente del tercer molar se infecta la encía y la infección se suma al diente de al lado y los dos terminan a veces con complicaciones. Entonces, ¿cuán importante es la prevención? Que es lo que comentaba el doctor Funes. Sí, ¿no? quería comentar además, y además, cuando uno siente como paciente, por ejemplo, hay dolor reflejo a veces. Tú piensas que probablemente es el primer molar, pero al final es el segundo y hasta el juicio. Claro. Entonces, o a veces se siente que es abajo y duele arriba, y viceversa. Entonces ya cuando haces el procedimiento, cuando el doctor hace el procedimiento, me indica, bueno, definitivamente hay que sacar los dientes. Esto es algo que no debería hacerse con frecuencia, porque si nosotros tomamos en cuenta de que en un primer momento tienes que sacarte, no deberías ni siquiera perder el otro diente. Entonces, ¿y qué ocurre en mi edad, que tengo 52 años? Que te das cuenta que tienes que, al retirarte los dientes, hasta tu misma fisonomía cambia y probablemente te quedas sin dientes para ejercer acción masticatoria, o sea, para poder masticar cosas duras, ¿no? Y eso, si imagínate que uno no tiene una prevención buena y tienes esos dos, imagínate cómo están las del otro lado, ¿no? Entonces ya pasa porque tienes que tener efectivamente una mayor conciencia de cuidado bucal, ¿no? Claro. La prevención es muy importante, lo dijeron los dos. Carlos, tú hablaste sobre medicación. Ítalo, el tema de automedicación. Carlos responsablemente dijo, me automediqué, dejé que postergara la enfermedad porque me iba medicando, iba sedando el dolor, etc. ¿Cuán importante es la medicación profesional, Ítalo? Por favor, ayúdanos con este tema porque la resistencia bacteriana en el caso de antibióticos, la intolerancia a los analgésicos o el daño gástrico, etc. Danos un consejo, por favor, para todos sobre la automedicación. ¿Es hoy un problema? Sí, tremendo. Sí, ese es un problema, es fatal la automedicación. Para que nosotros podamos prescribir un medicamento, debemos hacer una evaluación de varias situaciones, ¿no? Hay que tener criterios para tomar una buena decisión. Cuando hay un problema, en este caso, por ejemplo, relacionado a la muela del juicio, y hay un problema infeccioso, la mayoría, el común de las personas, y lamentablemente algunos colegas también, creen que esto es un problema que se puede solucionar o ayudar ahí un poco con la medicación. Y eso es un error. Y la explicación es bien simple. Porque cuando hay un proceso infeccioso, un problema inflamatorio, algo que le está doliendo al paciente, le incomoda, lo que uno debe tratar es la causa, no el efecto. Entonces, cuando uno se automedica o medicas al paciente solamente, estás tratando o aliviando un poco el efecto, pero la causa continúa ahí. Y hay más, tú la puedes enmascarar de tal manera que ese proceso, ese problema, lo estás agravando. Y como le pasó a Carlos, ¿no? Probablemente. Perdió 2 dientes. Sí, probablemente, ¿no? Entonces, eso es un inconveniente bien severo, ¿no? Entonces, cuando uno retira una tercera molar que está infectada, debe saber, según el procedimiento, según las condiciones en las que se ha realizado, qué medicamento yo le voy a indicar. Normalmente se trabaja con antiinflamatorios, con analgésicos, con antibióticos,
pero se necesita un criterio, digamos, una serie de factores para que yo tome una buena decisión y decirle, este fármaco es el indicado para este paciente. Porque si va a la farmacia y le dice débele, le van a probablemente, es más, el que te atiende ni siquiera es el químico farmacéutico, el que te atiende es un dependiente, un auxiliar que está ahí incluso para vender. Entonces te va a dar una de dos, o te da el que todo el mundo compra, o simplemente te da el que no sale mucho. Este producto no está saliendo mucho, te lo voy a vender. Entonces, sin ningún tipo de criterio. O si cuesta un poco exceso para tu economía, sí. No, uno más bajo y uno más bajo. Exacto. Y al final dice, uy, pero ese está caro. Sí, es de marca. Entonces, no, dame uno, pero tenemos un genérico aquí, mira, te podemos dar sin ningún tipo de criterio. Ese paciente no ha pasado por toda la evaluación de historia clínica, etcétera, ¿no? Eres alérgico a algún medicamento, has tenido alguna experiencia de esta manera. Y lo que es peor, que están medicando al azar, porque no saben exactamente qué es lo que está pasando, pero como es dolor, dale un medicamento para el dolor, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando debemos ir a la causa, ¿no? Claro. Y ahora encajemos un poquito la conversación al expertise del profesional y al perfil del profesional. ¿Es el odontólogo general el indicado para retirar los terceros molares? Esto es un procedimiento quirúrgico. ¿Quién debe ser el profesional al que el ciudadano común, el poblador común, la comunidad busque? O sea, mi odontólogo general me dijo que tengo un tercer molar, que necesita ser tratado, necesita ser extraído. ¿Quién debe retirar ese tercer molar y por qué? Es una muy buena pregunta, pero para responder a ella hay que tomar en cuenta varios factores, varios puntos, y es importante poner esto en contexto. Lo primero es que el profesional a cargo siempre por siempre debe tener la filosofía de trabajar en equipo. Ese es un punto crucial. Es decir, es imposible, se lo digo así tajantemente, es humanamente imposible que un solo profesional se encargue de todas las áreas de la odontología. El famoso todista de los dentistas de los 60, correcto, 50, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Y ese es otro punto fundamental que lamentablemente no está difundido todavía, las personas no son conscientes de ello, pero espacios como estos creo que son importantes, ¿no? Y aprovecho esto para recalcar la importancia de espacios de ventanas informativas como esta, que nos permiten abordar temas prácticos para que la población entienda qué es lo que está sucediendo, ¿no? En nuestra profesión, los temas, las áreas a tratar son diversas. Por lo tanto, es importantísima la presencia de las especialidades. O para ello existen especialidades. Claro. ¿Okay? Es más, son 17 reconocidas en el Perú, legalmente autorizadas a realizar tratamientos. Una de ellas, cirugía maxilofacial. Otra, por ejemplo, la que usted tiene de endodoncia. Rehabilitación, odontopediatría, implantología, etcétera, patología, ortodoncia. Entonces, hay un especialista. ¿Okay? ¿Y para qué existen las especialidades? ¿Cómo se enfoca esto? En una determinada área, como en una extracción, por ejemplo, hay procedimientos de baja complejidad y hay otros que son de mediana y alta complejidad, muy complejas, ¿cierto? Pero podemos englobarla todas en una extracción. Eso es un problema porque se subestima muchas veces este procedimiento, tanto por el profesional como por el paciente. Y eso es un error gravísimo. De ahí lamentablemente partimos mal. Entonces, si queremos ponerlo en positivo, debemos entender primero que cualquier exodoncia, cualquier extracción dentaria es un procedimiento quirúrgico y se debe tratar con la seriedad que amerita. Nunca subestimar ningún procedimiento. Y más aún si se trata de las exodoncias, las terceras molares. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas, el 90-95% de ellas, tiene un grado de complejidad mediano a alto. Son muy complejos. Es un procedimiento quirúrgico para retirar esa tercera molar que requiere expertise,
una técnica quirúrgica adecuada, las condiciones correctas, instrumental correcto. Muchas veces la pieza dentaria hay que dividirla y necesitas instrumental especial para ello, que el tiempo operatorio sea el menor posible, que no genere trauma. Esto no tiene por qué ser una tortura. ¿Okay? Entonces, los colegas de práctica general deberían realizar, y esto lo digo por competencias académicas y legalmente, procedimientos de baja complejidad. Es decir, un odontólogo general puede retirar un tercer molar que sea catalogado como baja complejidad. Correcto. Siempre y cuando cuente con las condiciones para hacerlo. Condiciones operatorias, que es lo que comentaba, ¿no? Un ambiente especial, equipamiento correcto, instrumental, cierta destreza para poder solucionar problemas de baja complejidad. Claro. Cuando son de mediana y alta, que son el 90% de casos, de los dientes de juicio, tiene que ser derivado al especialista. Claro. Pongo un ejemplo. Si el paciente se fractura la pierna, ¿a dónde va a ir a que lo traten? ¿Un médico general? No. Si un paciente tiene problemas con el apéndice, ¿quién se encarga de solucionar ese problema? Va a tener que ser un especialista en cirugía general. Y si hay que hacer una cesárea, tiene que ir el ginecólogo. Esos profesionales, traumatólogo, cirujano general y ginecólogo, son especialistas. No lo va a hacer un médico general. Ya, ese concepto sí lo tienen más o menos presente las personas. Es más, un médico general legalmente nos autorizaba a entrar a quirófano o a hacer un procedimiento quirúrgico. Claro. ¿Correcto? Entonces, el problema en nuestra profesión es que falta mucha educación. Si bien es cierto, no es obligación del paciente saberlo, pero sí del profesional. Entonces, un buen punto aquí es el criterio. Y la ética. Y la honestidad y la responsabilidad. Por eso, para hacer un procedimiento quirúrgico, se necesitan 3 cosas. Para hacer un procedimiento seguro. Hacerlo con mucho cuidado. Saberte competente, es decir, que tú cuentas con el conocimiento y con el expertise necesario para hacer ese procedimiento y hacerlo con responsabilidad. Claro. O sea, tú eres responsable de lo que le pasa a ese paciente antes, durante y después del procedimiento. Claro. ¿Ok? Entonces, para cerrar la idea, si el colega de práctica general evalúa una tercera molar y dice, esto es un procedimiento complejo, debe derivarlo inmediatamente al profesional, en este caso el especialista en cirugía bucal y maxilofacial. ¿Por qué digo que hay un problema en el criterio? Porque estamos frente a una tercera molar muy compleja y el colega de práctica general dice, esto está facilito. Entonces, y a los peruanos que nos gusta decir diminutivos, es un pacientito con una tercerita facilita. Y eso no existe. Jamás. Jamás. O sea, los cirujanos, y eso lo voy entendiendo a través del tiempo, ya ha pasado una buena cantidad de agua bajo el puente, y en este 2024 he cumplido 20 años de egresado de la especialidad. 20 años. ¿No? Yo regresé del 2004, mayo de 2004. En mayo del 24 he cumplido 20 años de especialista. Y cada vez entiendo lo que me decían en ese momento mis profesores, y cada vez que conversas con un cirujano de más experiencia. Mientras más experiencia tenga el cirujano, más se entiende que jamás se subestima. No se cancherea. No, así nomás. Entonces, para llegar a ser especialista necesitas 4 años de estudios. Más, ¿no? De lo que ya hiciste la carrera. Claro. Has terminado la carrera y para llegar a ser especialista necesitas 4 años. Y después 20 años más de experiencia para decir que jamás se cancherea. O sea, no puedes hacerte el bacán y así no. Por más experiencia acá. O sea, este es un procedimiento que nosotros hacemos todos los días. Claro. Entonces, en promedio, si tú haces este procedimiento unas, 10 o 15 veces por semana, estamos hablando en promedio de unas 60 al mes, no es lo mismo que un colega de práctica general que se hace una cada 2 meses. Claro. Sin el instrumental, sin la magnificación, etcétera, etcétera. Y otro aspecto, ¿no? Ítalo, es en este expertise del cirujano maxilofacial,
desde su historia clínica, Correcto. el manejo sistémico del paciente, Ujú. que a veces hace que se evite complicaciones. Por supuesto. Porque en mi experiencia, Ujú. que ya también son un poquito más, digamos un año más que que estudio, en mi experiencia, no, como odontólogo general y como especialista de otra área, claro, Ajá. pero he podido observar y escuchar y ver complicaciones de esos terceros molares. Ujú. Y no tanto Ujú. porque quizás no tuvieron el instrumental, sino porque partieron mal desde su historia clínica. Correcto. La famosa anamnesis, la historia de las enfermedades sistémicas. Ujú. Ujú. Hay pacientes que debutan en una extracción dental con un problema sanguíneo, Correcto. que siendo odontólogos generales no saben cómo frenar la famosa hemorragia. Ujú. Entonces el paciente se llena de sangre toda la noche y lo subestiman los odontólogos generales y no saben la cantidad de sangre que pueden estar perdiendo. Ujú. Y pacientes que además ya tenían un nivel muy bajo de hemoglobina en sangre, que sumado a su extracción dental de solo 2 noches de goteo y goteo y goteo, Ujú. llega a un perfil de hemograma muy complicado, muy complejo, que llega incluso a unidades de servicios Sí, de de emergencia. emergencia. Sí, 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 sí. Cuando usted menciona el expertise, no solamente se trata de que es, digamos, importantísimo, ¿no? Los años de experiencia. Sí, pero una buena historia clínica. Y eso le da mucha seguridad y confianza al paciente, ¿no? Y yo uso la palabra lamentable, porque el paciente sí se da cuenta. El paciente se da cuenta y la idea es que le genere mucha confianza y seguridad. Cuando Sí. tú inicias una consulta con una historia clínica y le empiezas a hacer preguntas, el paciente dice, pero a mí Esto no me habían hicieron hecho esto, no. antes. No, esa es una. La otra es tener el criterio de diagnóstico, saber qué examen yo le voy a indicar, Claro. saber indicar los exámenes auxiliares de laboratorio, interpretarlos correctamente, ¿no? Todo esto para darle un tratamiento seguro a nuestro paciente. Porque en este caso el amor del juicio no es juego, así es, No es juego. es un procedimiento quirúrgico y hay que tomarle toda la seriedad del caso. Y ¿no? mira, Ítalo, ha pasado, Carlos, muerte de pacientes Sí. por complicaciones del tercero molar, sobre todo en estos los de abajo, Ujú. que complican las áreas Sí, de vía aérea. de vía aérea. Por eso es que diagnóstico correcto, tratamiento adecuado. Tratamiento adecuado significa buena técnica quirúrgica. Claro. Una extracción de muela del juicio en promedio no debería pasar los 20 minutos. 20 minutos ya es complejo Claro. para el cirujano. Entonces, si lo ponemos en tiempo y tenemos un paciente que lo tienen 1 hora, hora y media, 2 horas, No, y es más, llega un momento en el cual ni siquiera pueden terminar de retirar toda la tercera Claro. molar, tienes un paciente lastimado, sometido a trauma quirúrgico innecesario, con complicaciones. Y ahí está el otro kit del asunto, porque el expertise del especialista no solamente consiste en hacer un buen procedimiento quirúrgico para evitar complicaciones, sino también está preparado para identificar y solucionar alguna eventualidad que se pueda presentar. O sea, no Así se es. trata solamente de una técnica, porque finalmente eso de repente se puede aprender hasta por los años y viendo un tutorial de YouTube y mientras hago una y otra puedo hacerlo. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para manejar las complicaciones? claro. ¿Estás preparado para darle un tratamiento adecuado? Claro. Entonces, sí es un mensaje importante para nuestros pacientes, y esto también lo hemos conversado en infinidad de veces con nuestros colegas, de ser honestos y saber en qué momento yo tengo que derivar. Claro. En qué Nuestros hasta dónde llega Claro. el límite de mi expertise, hasta dónde llegan mis competencias, y de aquí para allá es preferible trabajarlo en equipo. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en el paciente. El paciente tiene que ser nuestro objetivo más importante. Así ¿no? dormimos todos bien, ¿no? Profesional Correcto. duerme bien, Carlos duerme bien. Cuéntanos, Carlos, en tus hijos, sus experiencias de terceros molares. En este caso, Ítalo, Ujú. en ortodoncia, Ujú. es una terapia más de indicación, como bien lo dijo Ítalo, del ortodoncista. Necesito retirar los terceros molares.
Tus dos hijas tuvieron extracción de terceros molares por ortodoncia, por fines ortodónticos. Porque... ¿Y cómo fue el manejo de ellos? ¿Qué ocurrió cómo estuvo la experiencia como caso, padre y ahora, ¿no? En el caso de ellas, fue realmente por recomendación del doctor, ¿no? Porque les iban a colocar los brackets, ¿no es cierto? Y efectivamente, imagino que para alinear la mordida y para trabajar efectivamente que todo esté correcto, tenía que extraerle los dos. En el caso de mi hija Carla, le sacaron 2 molares de la parte inferior, me parece. Le sacaron 2 en paralelo. Y hizo que efectivamente su mordida fuese bien y ahora está mucho mejor. Y en el caso de mi otra hija, el doctor en ese momento decidió que no era necesaria extracción. Pero en Carla sí. Entonces yo creo que en eso sí yo tengo mucho respeto por la decisión del médico, porque efectivamente, ¿no? Como me dijo el doctor inicialmente, a veces, ¿no es cierto?, es bueno que el médico analice el diagnóstico, porque cada uno de nosotros es un caso diferente, sí. ¿No es cierto? Y probablemente en una menor de 16 años, probablemente no sea el momento justo para sacarlo. O probablemente sí. En el caso de mi hija, por un tema de brackets, le sacaron, pero la otra no le sacaron, ¿no? Pero y yo viendo a la conversación anterior, yo como paciente con un súper dolor en ese momento, como también le puede haber ocurrido a cualquier ciudadano, ¿cómo identificamos al especialista para que efectivamente me pueda retirar el diente? Porque yo voy y confías, claro, y confías y estoy cerca de mi casa y yo paso, uy, acá hay un odontólogo, y al toque, me duele el diente, pues no le digo, me duele mi tercera molar. Claro. Le digo, me duele el diente. Y a veces dices el diente de abajo y el de arriba, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo puedo yo, como padre de familia, si esto fuese a mí o fuese a mi hija o cualquier otra persona, identificar al especialista quien va a tomar el caso con la seriedad que ustedes lo están diciendo el día de hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como cualquier persona, como cualquier ciudadano, confío, claro, ¿no? Claro, en el profesional. El señor es doctor, porque se supone que él ha estudiado 5 años, tiene especialidad, pero cuando ya te encuentras en el centro, a veces, porque es tanto el dolor que sientes, necesitas que te acudan y que te ayuden, no sabemos, me imagino que los conocimientos también son todos generales, todos pueden atenderte, ¿no es cierto? Es lógico. Pero no todos pueden ir directamente a solucionarte el problema de inmediato, y ahí viene la ética profesional, ¿no? Hay un acto de... ¿Cómo los identificamos nosotros? O sea, díganme ustedes como profesionales, o sea, ¿en qué momento dicen, este señor tiene que ser derivado al cirujano maxilofacial? Hay un acto que nosotros los cirujanos dentistas ejercemos levantando la mano cuando nos colegiamos. El Colegio Profesional de Cirujanos Dentistas, el Colegio Odontológico del Perú, nos hace juramentar con ética y con deontología. Esto de la deontología es el factor ético de un profesional de la salud que no siempre cumplimos a cabalidad. Es buscar a un profesional, hoy en día, incluso en las redes, ¿no? En el TikTok aparecen profesionales que se suponen saben y son expertos y lamentablemente buscamos equivocadamente al profesional. En cirugía maxilofacial ítalo, la Sociedad Peruana de Cirugía Maxilofacial tiene un portal web. En él están publicados la relación de miembros asociados, correcto, los que están catalogados. ¿Es así, Ítalo? Sí, en el portal de la Asociación Peruana, yo tuve la oportunidad de presidirla en el año 2016, de 2016 a 2017, presidente, y en esta última junta directiva estuve dentro también del comité. Hay una página web en la cual están todos los cirujanos maxilofaciales habilitados. Y esta habilidad se va renovando cada 2 o 3 años, ¿no? Dependiendo la actualización de la página. Pero la pregunta que realiza el paciente es válida, ¿no? Sí. ¿Cómo saber? Claro. Entonces, primero requerimos más espacios como estos para seguir educando al paciente. Insisto, si el paciente tiene una fractura, sabe que debe ir al traumatólogo, no se le va a ocurrir ir a un dermatólogo o a un médico de práctica general. O si es evaluado por el médico general
lo va a saber derivar, lo va a saber guiar a quien es el profesional. El dolor, vamos a asumir que el paciente llega con un dolor abdominal. Pueden ser 10 causas. Entonces se necesita que sea visto por el gastroenterólogo, que sea visto por el cirujano general, ¿no? Y empezar a tomar buenas decisiones. Eso es trabajo en conjunto, que deberíamos hacer lo mismo. Entonces, trabajo de educación para que la información llegue a la población, a la comunidad, que es muy importante, pero también hacerle recordar a nuestros colegas lo importante de conocer los límites. Trabajo multidisciplinario. Y trabajo interdisciplinario. Sí. ¿Cómo el paciente confía en que el dentista le está diciendo, mira, yo soy especialista? O el dentista le está diciendo, te voy a derivar como especialista. Y un especialista, no el formado en un diplomado de 6 meses. No. El especialista el que tal. estudió 4 años después para especialista. ¿Cómo confiar? Es muy complicado. Es difícil. Es complejo porque nosotros cuando venimos con el problema, ya sea por Dolor. por dolor o no dolor, en este caso estético también podría ser un tema de los Claro, brackets, en ¿no el es tema de cierto? los brackets, etc. Y cuando nosotros como ciudadanos acudimos a un médico cualquiera que sea su especialidad, sea odontólogo, gastroenterólogo, traumatólogo, como estamos poniendo el ejemplo acá, nosotros confiamos en los médicos. Pero también debería haber el derecho de exigir. Usted me va a derivar con un especialista. Él es especialista en cirugía maxilofacial. Claro. O sea, es un derecho que Creo deberíamos tener. Creo que hoy en día las redes sociales y la información que hay en Internet te permite inclusive sacar un perfil del profesional, y estar mejor informado, porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muy buenas referencias con el doctor donde yo me atiendo, porque además estoy informado de ello. Y estoy seguro que probablemente antes de tomar una decisión de ese tipo, cualquier paciente va a decir, pucha, o arriesgo invertir poco y de repente la malogro, o arriesgo invertir lo que realmente es real y efectivamente me pueden curar, porque un buen doctor, un buen médico también te cobra por lo que también es su especialidad. Y no siempre lo que, siempre está el dicho, ¿no? Lo barato te sale caro, ¿no es cierto? Lo barato te sale caro. Y probablemente es mejor darse un tiempito. O sea, si te ocurre como me ocurrió a mí, date al menos 10 minutos en decir, bueno, este dinero que voy a invertir en curarme esto, tiene que hacérmelo alguien que realmente sepa que me va a ayudar. Y no que alguien realmente me va a terminar perjudicando más. Claro. Y ahí viene el tema de la información. Porque es importante lo que acabas de comentar, porque a veces esto de economizar buscando a alguien que te cobre barato puede resultar muy costoso para incluso la vida, porque Exacto. ya estamos hablando de procedimientos quirúrgicos. Correcto. Y esto de la tercera molar, como bien dijo Ítalo, no hay que subestimarlo por los pacientes y tampoco subestimarlo por el profesional. Entonces es importante el mensaje, creo yo, principal de esta conversación es que hay especialistas formados para atender la extracción de los terceros molares, en la muela del juicio, y hay el derecho del paciente de exigir que sea un dentista de confianza general que te permita ser derivado al especialista, ¿no? Exigir que sea un especialista. Las complicaciones de la salud en general pueden conllevar un mal tratamiento de un tercer molar a la muerte de un paciente, ¿no? Hay algo que se llama angina de Ludwig, ¿no? Que quizás sea motivo de una conversación adicional en otro programa, que es una complicación que puede llevar a la muerte de un paciente por una extracción de un diente de juicio. Eso hasta en noticias ha salido, ¿no? Exactamente. Y a mí me llama mucho la atención cuando vemos pacientes que llegan complicados, que probablemente se pueden haber prevenido esas complicaciones, pero ya tenemos al paciente complicado. Y el manejo es, tienes que hospitalizarlo, hay que ir a quirófano bajo anestesia general, hacer un procedimiento, son 2-3 días de hospitalización, más probablemente más días de descanso, etc. Y siempre la frase es, ¿y solo por una muela? Sí, como si fuese algo sin importancia, ¿no? Entonces, eso es un error. Eso es algo que debemos ir mejorando, cambiando, ¿no? porque eso también va de la mano con la imagen de la profesión. O sea,
como si fuéramos la última rueda del coche, ¿no? Y eso no es así. No es así. Hay que tomar con toda la seriedad del caso, con todo el profesionalismo que se debe. Y las dos, entre muchas otras cosas, pero hay dos situaciones que sí nosotros le prestamos muchísima atención. Uno, trabajo en equipo. Y segundo, trata al paciente como si fuera un familiar. No para que hagas transferencia emocional, sino para que a tu familiar le brinde lo mejor. Dale lo mejor, sé honesto, explícale, edúcalo, ¿no? Y si te toca a ti, está en tus manos resolver ese problema, hazlo bien. Sé consciente que cuentas con todas las condiciones para hacerlo. Buena iluminación, buena succión, un ambiente adecuado. Voy aquí a hacer algunos comentarios que probablemente me hagan enemigos. Y sí, a veces sí, la verdad gana enemigos, ¿no? Y llama mucho la atención cuando en las redes sociales, que es un portal para todo los gustos. Para bueno y malo. Exactamente. Se ven situaciones correctas y situaciones no tan correctas. O sea, en pleno procedimiento hay un selfie de por medio. Entonces eso sí me llama mucho la atención porque pues, tú tienes que estar concentrado totalmente ahí, ¿no? Entonces no puede haber, y las condiciones en las que se realiza no es la más adecuada. Entonces, si en este caso hay una diferencia entre la atención que brinda un especialista en cirugía y un colega, la respuesta es sí. Y finalmente es el paciente el que lo experimenta. Así es. Me ha tocado pacientes que han tenido una mala experiencia, que vienen muy nerviosos, muy ansiosos, y después de pasar todo nuestro proceso, gracias a Dios las cosas van bastante bien y agradecido. Y solamente terminar con esto. Lamentablemente no hay manera de saber cuando se está frente a un colega y tienes que confiar. ¿Ok? Entonces está en el profesional de generar ese círculo de confianza, así se denomina eso, círculo de confianza. Un lugar recomendaciones. Adecuado. Claro. ¿Cuál sería la recomendación para nosotros en este caso, ¿no? Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, esta entrevista va a salir a varios medios, a varios lugares lo van a poder visualizar. Entonces, ¿qué nos recomiendan ustedes como médicos? ¿Qué debemos hacer nosotros como pacientes cuando nos ocurre este tipo de casos, ¿no? O Buena sea, pregunta. ¿qué nos dicen? Por ejemplo, ¿Qué hago? lo vamos a poner en términos prácticos, ¿no? Y es algo con el cual estamos muy de acuerdo con el doctor Vargas. Nosotros tenemos un centro exclusivamente de cirugía maxilofacial, un centro de referencia, que recibimos pacientes de muchos colegas. Entonces, cuando el colega le dice, mira, te voy a mandar al cirujano, ¿no? Fulanito de tal, lo primero que hacen los pacientes es googlear, ¿no? Entonces, esa es una forma frecuente de saber frente a quién estás. Digamos. El primer filtro. Pero existen filtros profesionales como el colegio ontológico. En el colegio ontológico existen dos tipos de registro. El de un colega, un ontólogo convencional, un cirujano dentista, que todos estamos registrados, tenemos nuestro código de colegiatura, pero existe un código de registro de especialista, que también puedes poner el apellido, el nombre del profesional y va a aparecer si es o no especialista en una determinada área. O sea, que si yo puedo entrar a la web Del colegio. Del colegio ontológico. Entonces yo digo, pues que lo que pasa es que en el momento digamos, de estar ahí con el médico normalmente dice, bueno, Carlos, efectivamente es extracción. Entonces yo no voy a pensar en eso. Aguanta, voy a ver si que tú puedes sacarme el diente, ¿no? Claro, Entonces, pero eso no lo puedo hacer. Es que a eso voy con lo difícil. Tienes que confiar en el colega y, valgan verdades, el ambiente donde se realiza una atención odontológica, estomatológica, debe cumplir con el mínimo de requisitos. Claro. Hay una serie de requisitos, ¿no? Tanto odontológico como tal, tener un ambiente adecuado, aséptico, etc. Sino también las autorizaciones adecuadas. Por ejemplo, está registrado en su salud. Su salud te brinda un código de RENIPRES, un código de institución prestadora de salud. Para que te den ese código, tu establecimiento ha tenido que pasar una serie de revisiones y cumplir con los mínimos estándares. Empezando por ahí. Es un buen dato. Empezando por ahí. Entonces, cuando vas al consultorio, debería estar el código de RENIPRES, ¿no? Ahí, bien claro. Es una resolución, ¿no? Claro. Que te dan. Así como la licencia municipal. ¿Cómo el paciente sabe si está autorizado por la municipalidad?
Claro. Entonces, son filtros, Son que filtros ayudan. claro, Que ayudan a como ciudadano dar común confianza. hay que estar observando, ¿no? Un centro que tiene publicidad externa, etcétera, te da confianza porque ya pasó filtros. Correcto. Pero si te están atendiendo un consultorio cerrado, Chiquito. oculto, nadie sabe, es un departamento, o sea, dice, upa, aquí me van a decir, es una cirugía de tercer molar. Epa, ya son llamadas de atención, recomendaciones de pacientes, perfil en sus redes, o sea, yo creo que hay herramientas que nos pueden ayudar. El tema da para mucho más, da para mucho más. No hemos hablado de las complicaciones de los terceros molares, como la angina erúdica, lo dijimos, Correcto. la parestesia, Sensación cuando de se adormecimiento. daña el tejido nervioso por una extracción, un procedimiento quirúrgico malo. Las extracciones frustradas que dejan la mitad del diente y no le dicen al paciente. O las sobreinfecciones, ¿no? que ocurren. En fin, incluso las complicaciones de problemas sanguíneos, ¿no? Yo sonrío porque yo he visto de todo y a estas alturas difícil que algo me llame la atención. Y un paciente llegó muy adolorido, con 3 horas de procedimiento previo en otro lugar, que no podía ni siquiera abrir la boca, muy complicado el asunto. Y la pregunta del millón era, dentro de la anamnesis, el paciente comenta, y me sacaron toda la muela. ¿Así? Sí, el doctor me enseñó la muela, mira, esta es tu muela. Entonces, y es más, le tomó una foto con su celular, me dijo, acá está. El paciente me enseñó la foto de la muela en mano, era una muela entera. Y cuando veo la radiografía, ahí está tu muela. ahí está la muela. Es más, estaba las 3/4 partes. No te preocupes. ¿Qué pasó? Que esta persona, no sé si llamarlo profesional, buscó una muela de otro paciente probablemente y se la haya mostrado al paciente como si fuera suya. Así de terrible puede ocurrir Así de una terrible. experiencia tercer molar. Por eso hay que tener en tener cuenta mucho muchas cuidado. cosas y, por supuesto, todos estos registros, todos los estándares de calidad que hay que cumplir, etcétera, lleva a una determinada inversión. Por Entonces, supuesto. cuando hay algo muy barato, o es más, que te ofrezcan algo gratuito, hay que prestarle mucha atención. ¿Sí? Porque para eso mejor, en casos de una cuestión socioeconómica, preferiblemente decirle, ¿sabe qué? Acude a este hospital. Es más, yo le puedo recomendar, vaya a este hospital, busca a esta persona, vaya al servicio tal, que la van a atender especialistas, de repente a un precio más. En el caso del Seguro Social, Ujú. me parece que no hacen extracciones, ¿no es cierto? Y Sí, tampoco hacen sí. endodoncias. Sí, extracciones se Creo que hacen, pero tiene que ser hospitales, le llaman de resolución mayor. No en cualquier, por ejemplo, en salud sí tiene policlínicos, centros de salud, pero en este tipo de casos, lo que hacen por política, ya por acuerdos, etcétera, no pueden resolverlos en esos centros, los derivan a hospitales, ¿no? Hospitales Además, mayores, el ¿no? dolor que tienes, no te van a esperar pues, la cola de cita que te dan. Ese es el problema. Ese es Ese otro es un tema. tema, Ese es otro ¿no? tema Sí, Y administrativo. ahí ¿no? va, y vuelvo nuevamente al círculo vicioso de decir automedicarme con medicamentos para el dolor. Y eso estoy seguro que me ocurre a mí y le ocurre a mucha personas, gente. sí. Por Que por supuesto. lo general estamos a veces en esa situación de apuro en el momento, ¿no? Justo tenemos otro programa también dedicado a los servicios de salud pública, en salud, Ministerio de Salud, y la experiencia de pacientes y colegas dentistas. Que ¿Qué tratan en el MINSA, en el salud? ¿Qué especialidades hay? Pero Buen tema. eso no hay endodoncia, no hay brackets. Endodoncia. O sea, ¿cómo salvan los dientes en la salud pública? Y eso es otro tema de expertise. Este tema da para mucho más. Quiero terminar agradeciéndoles a ustedes. Para eso tengo unos souvenirs de este programa. Y Qué también chévere. es para que Muchas gracias. tómense un Qué bonito. cafecito, si lo Ah, pueden qué sacar chévere. ahí, lo pueden Claro. sacar. A ver. Carlos, Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Ahora mismo lo espero. Qué bonito. está Qué personalizado chévere. con los nombres de ustedes. Qué bonito, qué bonito. De verdad, lindo. Maña, excelente. Con mi Sí, nombre. está lindo. No se me pierda. Gracias. Palabras finales. Sí, Ítalo. doctor. Solamente palabras de gratitud, una experiencia muy bonita. Continuar con este tipo de espacios que nos permiten compartir información fundamental para la comunidad, decirlo de manera clara,
Y eso es algo bien, bien importante. Aún así se le ganan enemigos. Hay que decir la manera sí, clara. Lo dijiste sí, hace porque rato. estoy seguro que más de un colega de práctica en general ahorita me está diciendo entre dientes, pero no, la idea es mejorar, por un lado, nuestra profesión Sí, así es. y por el otro, darle lo mejor a los A pacientes. la salud de los pacientes. Exactamente, Así es. exactamente. Y solamente invitarlos, aprovecho de esto, tenemos un espacio también en YouTube que se llama Cirugía Maxilofacial, tu canal, donde tratamos de justamente conversar esos temas de qué hace el cirujano maxilofacial, cómo nos formamos y qué cosas hacemos, ¿no? Y de la manera más amena posible también para compartir información, porque lo que falta mucho es educación. Así es. Educar a los pacientes y también educar a nuestros colegas. Y si hay necesidad de un jalón de oreja, pero tendrá que ir de por medio, ¿no? Claro que sí. Pensando en los pacientes siempre. Siempre, siempre pensando en los Siempre. pacientes. Carlos, y hablando de pacientes, Carlos. Yo la verdad que vengo con mucha información importante que no conocía, sobre todo tener la prevención de poder informarnos mejor en base a cada problema, porque cada uno de nosotros somos diferentes, con dolencias distintas, con distintos tipos de preocupaciones, ya sea sin dolor o con dolor, y creo que es básico que ahora seamos mucho más responsables en elegir a un buen médico, Así es. ¿no? Y en todo aspecto, no hablo solamente de la salud bucal, estamos hablando de salud en general. Y la cultura de prevención que siempre se habla, y hasta ahora yo a mi edad que tengo, probablemente soy el que menos la cumple, probablemente, y ahora la divulgo, pero en la realidad te choca cuando te duele algo, cuando estás aquí, cuando te duele el diente, o cualquier otro tipo de causa, porque no solamente Correcto. o sea, es sumamente importante, ¿no? Así Me voy con esta Carlos. recomendación y espero que tengan más espacios para que puedan compartir con más pacientes que tengan otro tipo de inconvenientes, que ahí vamos a seguirlo, ¿no? Perfecto, Muchas gracias. Carlos. Miren, Muchas gracias. a los dos, igual, esto es de los auspiciadores. qué bonito. Sí. Qué Y chido. aprovecho Gracias, este Muy momento mal, para gracias. agradecer Bonito. a todos estos auspiciadores: Dento Shop, Good Picker Store, Micromega, Coltene y Asian. A todos ellos, muchas gracias por apoyarnos en esta tarea de educar a la comunidad en los problemas de la salud oral. Los invitamos al próximo programa. Siempre síganos en nuestras redes, aquí lo van a encontrar, nuestras direcciones, también el correo electrónico para sus consejos de temas u otras conversaciones. Soy el doctor Martín Vargas y esto fue Enjuiciando a la Muela. Hasta la próxima.